Nos acompañan esta mañana hermano Andrés Govela Gutiérrez, rector de la Universidad de La Salle Bajío. Arquitecto José Amonalio Azaín Díaz de León, vicerrector de la Universidad de La Salle Bajío. Doctora Rosario Ortiz Carrión, directora de Orientación y Desarrollo Educativo de la Universidad de La Salle Bajío. Asimismo, el maestro Enrique de Jesús Aceves Arce, coordinador de CIJ Occidente. Ahora sí les brindamos un caluroso aplauso, por favor. Solicitamos en este momento al hermano Andrés Govela Gutiérrez nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, estimados compañeros de la mesa de honor, muy estimados directivos, coordinadores, catedráticos de la universidad, que como cada año nos reunimos a reflexionar acerca de la cultura de los jóvenes, a conocer el mundo de los jóvenes, de forma que nos permita adaptar nuestro trabajo, nuestra función docente a las necesidades de aquellos que atendemos. Esta es una de los rasgos que manifiestan en la realidad lo que pensamos como institución lasallista, de estar centrados en el alumno. Agradezco al maestro Enrique Aceves de los Centros de Integración Juvenil nos acompañe esta mañana. Me anticipo a agradecerle su conferencia. Estoy seguro que será de gran interés para todos nosotros. Agradezco también a la licenciada Adriana Cepeda, gerente de Cinema Park, su participación en esta mañana. Estoy seguro que este tema sobre la prevención de las adicciones, especialmente la adquisición, o al menos la adquisición de la preocupación por aprender a acompañar a los jóvenes en esta circunstancia, pues será de sumo interés el día de hoy. Sabemos que en nuestra comunidad universitaria, porque hacemos evaluaciones periódicas cada 3 años, sabemos que no es un problema extendido entre nuestros jóvenes. Sin embargo, también con conciencia, yo creo que no hay una comunidad universitaria, una comunidad de jóvenes en esta edad que hoy en día se pueda considerar libre de este problema. Y toda vez que nosotros estamos preocupados especialmente por aquellos que más nos necesitan, pues es importante estar atentos a los jóvenes que presentan esta problemática. Y por eso el día de hoy el tema de conociendo a los jóvenes. Agradezco mucho la preparación, todo el trabajo de la Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo, encabezado por la doctora Rosario Ortiz, todo su equipo de trabajo, que me consta directamente que han pasado meses en la preparación de esta mañana. Agradezco este esfuerzo junto con todo el esfuerzo que hacen en esta dirección a favor de la labor docente de todos nosotros y a favor, a final de cuentas, de nuestros jóvenes. Pues estoy seguro que será sumamente interesante ahora, además, con esta aportación de la tecnología que estamos también expectantes para ser testigos del evento. Pues muchas gracias, bienvenidos y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias. De veras es un gran honor y un gran placer para su servidor estar esta mañana aquí compartiendo con todos ustedes. Señor rector, muchísimas gracias por la referencia, por haber hecho la invitación a Centros de Integración Juvenil. Reciba de parte de la maestra Carmen Fernández un saludo, porque
cuestiones también que la apremian en la Ciudad de México no pudo ser factible que estuviera aquí, pero tenía toda la intención de hacerlo. Me encomendó mucho pues el saludo para todos ustedes, a las organizadoras de esta maravillosa jornada. Yo creo que detalles de esta naturaleza son los que luego para los docentes o para la gente que estamos pues trabajando con los jóvenes son lo que nos da la posibilidad y herramientas suficientes, esperemos, para poder seguir haciendo un trabajo de calidad y de calidez, que es lo que más nos interesa. Pues brevemente les comento, ustedes conocerán por el trabajo que tiene ya la institución. Centros de Integración Juvenil es una institución que tiene ya 42 años de estar participando de manera ininterrumpida. Es la institución más antigua en todo el país y la más grande como asociación civil de trabajo en prevención y tratamiento de las adicciones. Su servidor empecé muy chiquito, no sé, hace muchos años, ya tengo 23 años de estar colaborando en la institución. Ingresé como psicólogo al fundador del CIC Tlaquepaque, en Jalisco, y bueno, de ahí ya empecé a ocupar otros cargos. Desde el 96 me desempeño como coordinador regional y en la actualidad el cargo que ostento es el de coordinador regional para la zona centro-occidente, donde está inmerso los estados de Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas, ya lo dije, bueno, para eso sí me faltaba Zacatecas. Todos estos están en Guanajuato, obviamente. Entonces, de ahí que para mí también es un placer estar viniendo a esta maravillosa tierra. No con la constancia que quisiera, porque son 27 centros, muchos centros, y hay que visitarlos cuando menos una vez al año, entonces siempre andamos en falta con alguna de los centros. Pero bueno, qué maravillosa oportunidad pues estar aquí con ustedes. Para iniciar voy a retomar una de las preguntas que se nos hicieron. Ahora no vamos a utilizar ya el control remoto mágico, sino vamos a utilizar el antiguito, que es nuestra mano, la izquierda, la derecha, la que quiera, para que todos, con mucha honestidad, no se trata aquí de que nos balconeemos ni nada de ese tipo de cosas, pero sí con mucha honestidad, levantemos la mano los que hemos tenido en algún momento de nuestra vida contacto con alguien, conocemos a alguien, tenemos a alguien cercano o alguno de nuestros alumnos, en fin, sabemos de alguien que consume drogas. Levantemos la mano, ¿quiénes? 400, ya lo sé rápido, se queda todos. En el 89, cuando yo iniciaba las pláticas con los grupos de padres, de maestros de los centros de salud, les preguntaba lo mismo. Levanten la mano quienes saben de alguien que consume drogas. Menos del 10% levantaban la mano. Menos del 10%. Y no ocultaba nada. Era cierto. En aquel entonces era todavía incipiente el problema de las adicciones. En estos momentos, a todos, de alguna u otra manera, cercana, directa o indirectamente, nos está afectando el problema. Recuerdo también que en alguna ocasión un padre me decía, no levantó la mano obviamente, y bueno, alguien sí dijo que el primo de un amigo, de un hermano, de un sobrino, que trabaja con el primo de quién sabe qué, se drogaba. Bueno, obviamente estaba hablando de alguien muy cercano, pero le costaba mucho trabajo hacerlo de esa forma. Pero alguien que estaba ahí también dijo, no, a mí no me afecta. El problema de las adicciones a nosotros no me afecta. En mi casa nadie se droga. Pobres de mis hijos si lo hicieran, así les iba. Dice, lo único que sí, además yo les tengo mucho control y no nos afecta porque yo, eso sí, a las 9 de la noche ya nadie sale de la casa. En la esquina se junta un grupillo ahí de marihuanillos ahí afuera de una tienda y todo eso, pero como nosotros a partir de esa hora ya no salimos, no nos afecta. ¿No le afecta? O sea, ¿pero por qué no salen después de las 9 de la noche? ¿Por qué no quiero que mis hijos tengan contacto con ellos? Ah, eso es. ¿Y por qué otra cosa? Porque no quiero que me los vayan a agredir, o no quiero que le vayan a faltar el respeto a mi esposa o a mí mismo porque yo me voy a detener. Bueno, entonces, ¿le afecta o no le afecta el problema de las adicciones? Al grado de que se tiene que encerrar en su castillo de la pureza para no verse en riesgo de agresiones o de agredir o incluso de que sus hijos pudieran
tener contacto con esos marihuanillos que se juntaban ahí en ese día. Esto nos habla entonces de que todos y cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a un problema que cada vez se presenta en mayor escala en nuestras comunidades. Hace unos días también se acercó a mí en un grupo similar al de ustedes, no tan bueno como el de ustedes, pero en otro grupo, se acerca una muchacha, una maestra, y me dice, qué bueno que vine, no iba a venir a esta conferencia por otras cuestiones de trabajo, pero qué bueno que vine porque gracias a la conferencia me di cuenta de que en mi salón, ella maestra de preparatoria, en mi salón hay un grupo de chamacas, de muchachas, que por las características de lo que aquí vi, creo que están teniendo problemas con adicciones. Voy a hablar con ellas y voy a tratar de canalizarlas con usted, para que acudan, porque lo más probable es que estén teniendo problemas. Del grupo, según ella me reportó, fueron 4 con las que estuvo platicando, 4 alumnas de su grupo de prepa. Una de ellas aceptó ir a una consulta y me llamó y me dijo que quería platicar primero conmigo antes de canalizarla con un especialista de los del Centro de Integración Juvenil de ahí de Guadalajara Centro. Y entonces, platicando con ella, me dice que son un grupo, no nada más de 4, son muchísimas más de esa preparatoria, que tendrán, ¿qué les gustan? Entre 14 y 16. Esta muchacha está preciosa, muy bonita, y están consumiendo inhalables. ¿Y por qué creen que lo hacen? Además, para adelgazar. Porque otra compañera les dijo que era el mejor método para adelgazar, porque perdían el hambre. Sí, es cierto, sí se les quita el hambre, pero otra serie de cosas también se les van a quitar. La muchacha esta aceptó, está yendo a terapia afortunadamente. Obviamente, bueno, atrás de todo esto se ocultan muchísimas más situaciones, desde la familia, de conflictos, un hermano que ya consume sustancias, en fin, pero cuando menos el papel que esta maestra que acudió ese día a esa conferencia jugó en ese momento en la vida de esta persona es importantísimo. Es importantísimo. Yo creo que hace la razón de ser de esta maestra. De que a lo mejor, pues a mí ¿cuál es mi función? A mí es enseñar matemáticas y se acabó. Yo que me voy a andar metiendo en las broncas de los demás, de mucho menos. No. Todos tenemos en un momento dado que hacer algo. Y si está en nuestras manos, qué mejor. Y sobre todo porque en estos momentos la población joven, la población que es, como muy trilladamente se dice, el futuro de nuestro país, está en sus manos. Los muchachos, los adolescentes, los niños, los que ya están en prepa, los adultos jóvenes, están en sus manos una parte muy importante de su vida. A veces mucho más tiempo con ustedes que con sus propios padres. Y de veras, esto que se dice también ya como del orden común, los padres son los últimos en enterarse cuando hay un problema de drogas en casa, es cierto. Los papás son los últimos en enterarse de esta situación. Y muchas de las veces los primeros que lo pueden captar son ustedes. En base a esto vamos a hacer la conversación de esta mañana, de esta tarde, este mediodía con ustedes, y que espero que de alguna u otra forma los ejemplos también que estaremos mencionando les den pautas de qué hacer en un momento dado, porque estoy seguro que muchos de ustedes ya han empezado a detectar o han detectado alguna situación de esta naturaleza. Me van a tener que ayudar porque estas cosas luego de repente no nos atinan bien como quisiéramos, pero bueno. ¿Qué es la detección temprana? Ya vimos en la primera de las sesiones de esta mañana, de una forma muy explícita, muy bien desarrollada, lo que hacen las drogas en el organismo de un ser humano. Entonces ya sabemos que el problema, además, ya levantamos ahorita toda nuestra mano y sabemos que hay un problema muy fuerte de salud en nuestro país. Una cosa también que tenemos que entender y que nos quede muy claro, en estos momentos el problema de las adicciones, quien tiene el problema de las adicciones es un enfermo, ya reconocidísimo por la Organización Mundial de la Salud. No es un vicioso, no es un infeliz desgraciado, no, es un enfermo.
además un enfermo crónico. Las adicciones, la farmacodependencia, el alcoholismo, el tabaquismo son enfermedades crónicas del tipo como el de la diabetes. No se cura, se controla. De ahí entonces la gran importancia que tiene que podamos detectar oportunamente los casos cuando apenas están empezando a consumir. Desafortunadamente, a centros de integración juvenil, por ejemplo, nos llegan después de que tienen entre 7 y 10 años de consumo de sustancias y que desafortunadamente no se meten en una sola sustancia. Son chavos, todavía cuando yo empecé a trabajar en el 88, 89, recuerdo que casi nos peleábamos los psicólogos cuando nos llegaba un caso de cocaína. Era muy raro. Generalmente atendíamos o marihuanos o inhaladores, es decir, la gente que utilizaba inhaladores. Pero que llegara alguien de cocaína era o porque venía deportado de Estados Unidos y allá había iniciado su consumo, o porque venía de vacaciones a ver a su familia acá a Jalisco, y al no conseguir fácilmente la droga como la tenían en Estados Unidos, caían en crisis y entonces la familia los detectaba o alguien los detectaba y nos los llevaban a tratamiento. Pero eran muy raros. En estos momentos el 99.9% de los pacientes que atendemos en centros de integración juvenil consumen cocaína junto con otras sustancias. Sigue siendo la marihuana la que tiene el 100%, pero una vez hace no mucho me decía un reportero, a ver, no le entendí sus estadísticas, el 100% marihuana, el 99.9% cocaína, el no sé cuánto por ciento inhalables. Digo, sí, es que desafortunadamente ahora ya no podemos hablar de monousuarios, ya no hay quien usa una sola sustancia, todos están utilizando principalmente tabaco, que es la droga de inicio, alcohol y tabaco, para que también tomemos en cuenta que lo dañino que es la droga de inicio de la mayoría de nuestros pacientes. Les preguntamos, ¿con qué droga te iniciaste? No nos dicen con cocaína o con heroína, no, con tabaco. ¿Es droga, verdad? ¿El tabaco sí es droga? No, pues sí. Ah, con esa me inicié. Porque en mi casa mi abuelita fumaba y todo me decía que si yo desde muy chico empecé a fumar, porque me decía, préndeme el cigarro, y yo en la estufa, me andaba quemando también los mocos, pero yo ya prendía el cigarro a la abuelita, ¿no? Y se enseñó a fumar de esa manera. O, aunque está estrictamente prohibido que les vendan tabaco y alcohol en estos momentos, en las tiendas, cervezas y ese tipo de cosas y todo eso, pues doña Pachita ya nos conoce, como que nos van a decir que no. Anda, dijo, que me la anote, 2 caguamas porque ya me lo llega tu papá para comer y mis cigarritos y todo. Entonces, el chamaco es menor de edad y sin embargo va a la tienda y le venden, ¿o no? Sí, y entonces, de alguna manera, pues, ya pidió 2 caguamas para el papá, pues una más para los cuates. Al cabo se las van a anotar y mi jefa pierde la cuenta a la hora que viene el sábado, ya que rayó mi papá, que viene a saldarle la tienda, se le va el rollo, ya perdió la cuenta y todo eso, entonces mi cuenta se va a dar y yo pedí una cerveza también para mí y para mis amigos. Entonces, eso nos hace tomar en cuenta pues la necesidad de considerar el que podamos actuar oportunamente, que no nos esperemos hasta que pasen 7, 10 años y que el problema cada vez sea más profundo en la vida de esta persona. Y como nos decía en la ponencia anterior, el efecto que hace esa gota de agua sea cada vez incluso más fuerte, la ola que esta gota de agua puede repercutir dentro de una comunidad sea cada vez más fuerte, que cuando queramos hacer algo sea demasiado tarde. A mí hay gente que me pregunta de repente, oigan, ¿y el tratamiento usted es efectivo? Sí, sí, claro que sí es efectivo, siempre y cuando también la gente llegue a tiempo. Hemos tenido casos en donde nos habla una señora y nos dice, por favor ayúdenme, mi hijo me está quemando todos los muebles en el patio de la casa, que no sé, o sea, ya hay situaciones muy dañadas en donde existe ya una enfermedad comórbida, es decir, también se le anexa al problema a su enfermedad de las adicciones, ya una enfermedad psiquiátrica, en donde muy poco se puede hacer por este tipo de personas. Entonces, de ahí lo importante que es que podamos hacer una detección temprana. ¿Qué es la detección temprana? Es una estrategia que combina la identificación de los riesgos y los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas para un tratamiento oportuno. Es decir,
estas muchachas que apenas empezaban a utilizar, algunas de ellas los inhalables para adelgazar, y de veras ahí me di cuenta de cómo desvirtuamos nuestra propia figura, cómo no somos lo mismo que somos físicamente a lo que vemos en el espejo. Les decía, esta niña es muy bonita, muy guapa y muy delgada, muy delgada. No sé que las tallas así específicas, pero 0, 1, no sé, que alguna talla muy delgada. Y ella, sin embargo, me decía, me siento muy gorda. Sí, me siento muy gorda y por eso es que utilizo los inhalables, porque con eso se me quita el hambre y ya no tengo problemas de después de comer, andarme provocando el vómito. Ojo, ahí, la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de una detección temprana? Es identificar precozmente los riesgos potenciales y casos de probables usuarios de tabaco, alcohol y otras drogas, así como grupos poblacionales que por su nivel de riesgo son prioritarios de intervención. Aquí hay algo muy importante. Probables usuarios de tabaco. Lo vamos a separar ahorita, porque orgullosamente este plantel es libre de humo de tabaco. No hay espacios para fumadores. Una vez, hace ya algunos años, en un congreso en Los Ángeles, aquí todavía eso no se utilizaba, me encuentro a una ex compañera de la facultad que vivía allá en Ensenada y había ido al mismo congreso al que yo acudí, y le da mucho gusto, nos da mucho gusto vernos y todo eso, y luego me dice, vámonos a fumar un cigarro. Debo confesar que yo fui fumador durante toda la facultad de psicología. Y entonces vamos a fumar un cigarro y le dije, yo ya no fumo, pero te acompaño si quieres, vamos a preguntar en dónde se puede fumar. Y ya fuimos ahí, era un hotel del congreso, y le decimos al bellboy que estaba ahí en la entrada, oye, el área para fumadores, nos dice, ahí. ¿Y dónde creen que nos señaló? La calle, la banqueta. Y me dice, qué feo me siento estar fumando aquí en la banqueta y todo eso. Y sí, se ven así, un montón de fumadores ahí en la acera, fumando, porque ya no se permite absolutamente en ningún lugar cerrado fumar. Y qué bueno que eso también incluso está operando en nuestro país. Y qué bueno que en esta universidad eso es lo que también en un momento dado nos puede ayudar, algo que también escuchaba que decía el vicerrector, a desestimar o a que la gente no saber que no puede fumar en este espacio, les aseguro que va a procurar no hacerlo. El hecho de que existan cada vez más restricciones para el consumo de tabaco hace que la gente tome conciencia de que debe dejar de fumar. Pero algo que no falla, que es el punto clave para dejar de fumar, es el consejo médico. El que alguien le diga, o dejas de fumar o te mueres, es el principal motivo para que la gente pueda dejar de fumar. Y el segundo, muy importante, es que los hijos menores de edad le digan a su papá o a su mamá, papi, mami, deja de fumar, nos hace mucho daño. Y eso también nos puede, en un momento dado, ser apoyo para cada uno de ustedes. El que estemos constantemente haciendo énfasis de lo grave de esta enfermedad y qué podemos y qué tenemos en nuestras manos para poder hacer que la gente que nos rodea vaya dejando ese tan mal hábito. El alcohol y otras drogas, además de los grupos poblacionales que por el nivel de riesgo son prioritarios de intervención. Sabíamos o teníamos considerado que el problema de las adicciones era eminentemente un problema masculino, era un problema de los hombres. Poco a poco hemos visto, y bueno, se consideró durante muchísimos años, vamos estudiando qué tienen de factor protector natural las mujeres que las hace exentas de consumir tantas sustancias como los hacen los varones. Desafortunadamente en el estudio se nos fueron las cifras porque cada vez encontramos que hay más mujeres que están consumiendo. Y hay ciudades como México Distrito Federal, como Monterrey, como Guadalajara, y que incluso, no lo dudo, como León, en donde el problema del tabaco ahora es más fuerte en las mujeres que en los hombres. Ya fuman más las mujeres que los varones.
Entonces, otro punto también a considerar. Y el grupo o niveles de población que se encuentran con mayor riesgo, sabíamos que eran fundamentalmente los jóvenes. En la actualidad, déjenme comentarles, tenemos una unidad de centros de integración juvenil. De hecho, ya nos han canalizado niños de aquí, de Cicleón, hacia esa unidad, que se encuentra en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán, que es una unidad hospitalaria para niños adictos de los 8 a los 16 años de edad. Y está llena. Tengo lista de espera para poder ingresar a más niños. Es decir, las edades cada vez son más tempranas. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implicaciones tiene en el ámbito docente? El abandono de las escuelas. Un niño que empieza a consumir drogas, la mayoría de los niños que nosotros estamos atendiendo en esa unidad son niños que viven proceso de calle. Sí, que no necesariamente viven en la calle, algunos de ellos sí, viven en las alcantarillas o viven en los puentes peatonales, en fin, pero otros no, viven en su casa, mas sin embargo han sido expulsados del ámbito familiar por la violencia que en esta se vive, por los problemas de adicciones que en esta se viven, en fin, por la serie de circunstancias y problemas, muchos de ellos de los que hemos tenido ahí. Hace no mucho nos tocó atender a 2 niños, hermanos, que el tío hermano de la mamá los prostituía y además eran objeto de pornografía infantil. Les tomaba fotos, películas y todo eso para venderlo a páginas de internet y ese tipo de cosas. Otro niño, Adrián, un niño que le dio síndrome de hospitalización porque no sabíamos a dónde ya mandarlo. O sea, termina con nosotros su internamiento, no son albergues, no es un albergue, tienen un tiempo limitado entre 3 y 6 meses. Y sucede que Adrián no había quien lo recibiera, porque el niño, en el momento en el que el trabajador social se lo lleva a la abuela sí se sorprende porque además el niño no sabía ni leer ni escribir y de repente el niño empieza a leer lo que está saliendo en la televisión y no sé qué. ¡Ay, mi hijo, ya lees! La señora muy fascinada por ver los cambios que había tenido el niño, y cuando le dice al trabajador, ya el niño yo creo que ya se va a quedar aquí con usted. ¿Qué? ¿Conmigo? No, mi hijo, yo soy reina de la tercera edad y yo represento al Estado y tengo un compromiso muy importante para andar por todo el país viajando, porque soy la reina y todo eso. Yo no me puedo hacer cargo del niño. Y su madre está en un hospital psiquiátrico, pues tampoco, a ver qué hacen con él. O sea, la abuela no pudo hacerse cargo porque para ella era más importante cumplir con los objetivos de su reinado de la tercera edad por el Estado de Jalisco. Pero bueno, son esas situaciones que nos hablan de la necesidad de afianzarnos como red y de hacer entre todos algo para evitar que estas criaturas sigan cayendo en este problema tan grave. Les decía, le dio síndrome de hospitalización porque al no saber, no teníamos, nadie nos lo quería recibir, ni había casas en donde el albergue fulano de tal, de la Madre Teresa Calcuta, que está en tal parte toda la primavera, lo llevábamos. En el momento en el que se enteraban que había sido adicto, sí, pero ya no lo es, ya pasó con tratamiento, no nos lo aceptaban por el estigma de haber sido adicto en un momento dado. Entonces, lo que con él hicimos fue estar procurando y tratando, es más, llegamos a hacer un entrenamiento en uno de los albergues a fin de que lo pudieran aceptar. Porque lo que le pasó a saben lo que es el síndrome de hospitalización, él se sentía el dueño ya de la unidad. Entonces llegaba otro niño y él se veía como en riesgo y le decía, ¿sabes qué? Mejor vete, porque aquí te van a castigar, te van a hacer esto, o sea, boicoteaba los procesos terapéuticos de otros niños. Y yo decía, qué raro, venía como un buen pronóstico esta criatura y ya se nos pegó. Se escapó anoche, pero ¿por qué? Si además venía bien, hasta que alguien nos dijo, es que Adrián les dice que aquí los golpean, aunque no sea cierto. O es que Adrián, y empezamos a indagar, que efectivamente él se sentía ya el dueño, era un señor de ese albergue. Entonces, hasta que no pudimos trabajar con un albergue específico, que de nosotros, repito, no es eso, finalmente el niño fue canalizado a otro lugar. Pero bueno, ¿por qué les traigo este ejemplo? Para que nos demos cuenta cómo los grupos de población cada vez son más jóvenes, empiezan a consumir sustancias a edades más tempranas, y eso, lo que les decía hace un momento, va a tener un efecto muy fuerte en su proceso educativo. Y no podemos perder de vista algo muy importante. La escuela es uno de los factores de protección más importantes ante el consumo de sustancias.
Lo habíamos escuchado a lo mejor, ¿verdad? Sí habíamos escuchado que la escuela, el proceso educativo es un factor de protección, ¿sí? Pues tenemos que afianzarlo. Yo les decía hace no mucho a unas autoridades de la Secretaría de Educación Pública, tenemos que hacer que la escuela sea muy atractiva para los niños y para los jóvenes. Que no les sea más atractivo irse de vacaciones, o qué padre que van a suspender las clases ahora porque los maestros se van a ir a una conferencia o alguna cosa así. Que al contrario, se extraña ir a la escuela. Porque es en donde pasamos una parte muy importante, les decía en un principio, de nuestro tiempo, y en donde necesitamos entonces poder estar hasta cierto punto protegidos. Porque ¿qué sucede cuando salimos de la escuela y vamos a casa? ¿Qué pasa con muchos de los alumnos que ustedes tienen? ¿Tienen quien los cuida en casa? ¿No? Llegan y hacen la tarea. A mí me llama la atención, tengo una hija, bueno, un hijo ya de 19 y una hija adolescente, y el otro día me dice, papá, ahora no pases por ahí porque voy a hacer un trabajo de grupo. Ah, pero ¿en dónde lo vas a ir a hacer? No, ahí en la casa. Ah, van a ir tus compañeros allá está en segundo de secundaria, van a ir tus compañeros allá a la casa a hacer el trabajo. No, en red lo hacemos por internet. O sea, ya ni siquiera se juntan. Ya no hay la mamá que preparaba el agua fresca y el sandwichito y todo eso porque iban a venir en la tarde a trabajar los compañeros. Ahora es a través de la computadora, a través de la red, que hacen el trabajo de grupo y que, bueno, están solos ahí en la casa. No hay quien los cuide, termina la tarea, lo más seguro es que se salgan a la calle sin ninguna orientación, sin ninguna indicación. A nosotros nos decían, ya terminaste la tarea, sí, a ver, te la revisan, la revisaban, esto y lo otro, ándale pues, está mal, repítela, o ándale pues, ya puedes salir. Y salen. Yo me acuerdo que incluso todavía cuando fui aceptado en la secundaria, allá en Guadalajara, yo muy contento, porque iba a entrar a la secundaria y no sé qué, venía de un colegio de sacerdotes, y entonces en el momento en el que llego ya que mi madre me acompañó a ver las listas y todo eso, que así fui aceptado, y ya muy contentos íbamos de camino de regreso a casa y me dice, nada más quiero que me prometas una cosa. Y yo, sí, ¿qué me va a portar bien? Que voy a estudiar mucho, alguna cosa me va a pedir que le prometa. ¿Qué quieres que te prometa? Que nunca vas a fumar mientras estás en la secundaria. No aceptes fumar. Ni un cigarrillo, de nada, de ninguno y todo. Y le dije, sale, te lo prometo. Hizo efecto. Empecé a fumar ya de viejón, pero bueno, en aquel entonces hizo efecto. Y mis compañeros, algunos de ellos desde primero de secundaria, empezaban a fumar. Y me decían, Ángel, no, porque yo le prometí a mi mamá que no iba a fumar. Yo hice una promesa la cual no puedo romper. Hasta eso hemos perdido, hasta esa posibilidad. Estamos en una vida en la que en la actualidad el riesgo, al contrario, mientras más riesgo viva, es más emocionante la vida. No tenemos percepción ya de riesgo. Y eso es uno de los aspectos que en estos momentos nos está afectando. Otro de los objetivos de la detección temprana es delimitar hipótesis y objetivos de trabajo que permitan sistematizar el impacto de la intervención, así como estrategias y modelos de atención. Si estamos viendo que hay un grupo de jovencitas que están consumiendo una sustancia como son los inhalables, ¿qué se les ocurre a ustedes que se puede hacer como un primer planteamiento? Ya sabemos, la hipótesis es que lo hacen supuestamente para dejar de comer, para adelgazar. ¿Qué tipo de trabajo podemos hacer que tenga un impacto en estas jóvenes y en el resto del salón de clases? ¿Qué se les ocurre por ahí a ustedes, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? Llevarlos a Cinema Park. Por ejemplo, esa es invitarlos a Cinema Park para que se den cuenta de lo que son los inhalables, o dentro de las estrategias que tengamos a la mano, porque a lo mejor Cinema Park no lo tenemos todos los días a la mano, ojalá, pero si no tenemos, ¿qué otras estrategias podemos echar a andar para tratar de ayudar a esas criaturas? ¿Tú tienes un trabajo directo con la salud de las alumnas o cuál es tu trabajo, por ejemplo? Bueno, yo soy docente y coordinadora. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos casos
Exacto. Estamos de la mano, ¿no? Pero no porque el hecho de que tú seas docente, ¿de qué materia? De francés. De francés, ¿no? On peut dire je voudrais bien faire bien. No se puede, no podemos hacer nada, al contrario, tenemos que hacer algo y independientemente de que no me competa, porque yo no soy el de orientación educativa, tú estás haciendo algo por esta población, ¿no? De esa misma manera, entonces es, una vez que sepamos qué es lo que está sucediendo, que veamos que al interior de nuestro grupo algo está sucediendo, vamos a poder delimitar pues nuestras hipótesis en base a lo que también las entrevistas con ellos nos puedan ir diciendo y tratar de sistematizar el impacto de intervención que vamos a tener en un modelo de atención ya específico. Aquí el trabajo, el sistema te dice que las tienes que canalizar a un área específica en donde van a ser atendidas estas personas. Pero también hay modelos de atención, a veces el que puede dar la escuela es solamente de orientación y de ahí a donde vamos a canalizar a estas personas. Yo le apunto la pantalla y debe ser a la computadora, ¿verdad? Ahí está. Impedir la acumulación e incremento de riesgos a través de estrategias que fortalezcan los factores de protección. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que cada vez tenemos que estar tratando así en el momento adecuado, en el momento en el que tempranamente estamos detectando un problema en el aula o en el plantel, a tratar de impedir que esto siga creciendo, que esto se siga acumulando. Si a una persona le funcionó el dejar de comer a través de los inhalables, pues obviamente que lo va a recomendar con los demás o con las demás. ¿Y esto qué nos está haciendo? Acumulando o incrementando los riesgos en nuestro grupo de el problema que está presente en ese grupo, en ese salón. ¿A través de qué? De estrategias que puedan fortalecer los factores de protección. Ya decíamos que uno de los factores de protección era el apego escolar, el que la gente, el que hagamos nuestras clases atractivas, el que hagamos que la gente se sienta a gusto en el plantel, el que digamos, ay, qué padre, me toca ir con la maestra plana de tal y su clase es muy a toda. No, vente, vámonos, nos vamos a ir ahí enfrente a la unidad deportiva. No, ¿sabes qué? Yo sí quiero ir a la clase, porque a mí sí me interesa lo que vamos a ver. Y no, ay, sí, cierto, es que aburrido, vámonos mejor a otro lado, ¿no? A pachanguearla o a tomar cerveza, las micheladas o algún otro lugar, en lugar de estar en un espacio que puede apoyarnos perfectamente en protección a lo que estamos haciendo. Evitamos problemas de dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. Al hacer una detección temprana, al estar detectando casos en un momento adecuado de la vida de estas personas, estamos evitando lo que decíamos hace un momento, que el problema crezca, es decir, que la adicción sea cada vez mayor y que en un momento dado la dependencia sea mayor, la tolerancia se supera fácilmente y se presenten síndromes de abstinencia ante la falta de la sustancia en el cuerpo. Lo vimos en las proyecciones de esta mañana. Uno de los problemas, y fue una de las preguntas que se hacía en relación a la marihuana, uno de los problemas que generan y quienes han estado abogando mucho por la legalización de esa sustancia, dicen es que no es dañina, es natural, es verde, es vida, es no sé cuánta cosa. Y, sí, pero pues, muchos de los venenos también, una serpiente venenosa también es natural y si nos pica nos va a matar, entonces de alguna u otra manera también tenemos que entender esa parte. Pero una de las cosas también que muchos de ellos dicen es que nos ayuda a concentrarnos, es que nos va a ayudar, por ejemplo, los artistas, hay artistas que dicen que ellos necesariamente para inspirarse, para componer mejor o para pintar bien, necesitan darse un toquecito de mota y que con eso ya se van a sentir muy bien. O incluso yo he escuchado a pacientes que han dicho, yo empecé porque me dijeron que se sentía muy chido hacer el amor con un, no hacían el amor con el cigarro de mota, con su pareja, pero sí bajo los efectos del cigarro de marihuana. Pero ¿qué sucede con esta sustancia junto con muchas de las otras sustancias adictivas? Rápido se sobrepasa la tolerancia. Es decir, los efectos que se sentían la primera vez y que me duraron no sé cuántas horas y que me sentí muy a gusto y todo eso,
cada vez van a ser menos duraderos. Y eso hace que la persona busque y busque y busque cada vez más la droga. Hubo una persona, hace no mucho, una mujer, que fue también ahí a centros de integración y me comentaba, vengo para que me ayuden. Tengo más de 6 meses que no me bajo del avión con marihuana. Más de 6 meses, pacheca, la muchacha. Y de veras era hasta su propio aspecto físico, porque bueno, me enseñó algunas fotografías de credenciales y eso que traía y todo eso, totalmente diferente. Era una muchacha bonita, no sé si yo a todas las veo bonitas, pero bueno, es una muchacha muy bonita, pero ya ese día ahí como la vi re fea, pobrecita, pero sí, ay caray, ¿eres la misma? ¿Estás segura que eres la misma? Sí, ya toda mechuda, así todo, porque decía, yo empecé que para dormir a gusto, y me echaba mi toquecito. Después de un tiempecito, ya a las 4 de la mañana despertaba porque ya me hacía falta otro toque. Y luego ya para irme a trabajar porque para salir bien a gusto y toda la cosa. Y después también ya había perdido el trabajo, obviamente, ya me había corrido por marihuana. Bueno, ya era un desastre. Pensé, no puedo controlar mi vida. Mi vida ahora la controla la marihuana. Y no puedo estar ni un minuto sin esta sustancia. Imagínense lo que es la vida de una persona que está totalmente rodeada todo el tiempo por la necesidad de estar drogándose. Ya no digamos los síndromes de abstinencia pues, que la gente tiene que vivir en un momento dado. Por eso también lo importante de llegar a tiempo, antes de que nuestro cuerpo esté cada vez más necesitado y más dañado, que se tengan que padecer los síndromes de abstinencia. Ahora se está haciendo un trabajo también muy importante con los centros de atención de las adicciones. Sabíamos que muchas de las veces en los llamados anexos, por ejemplo, en los centros estos donde se atienden a adictos, aquí hay uno muy famoso, de no muy buena fama, muy cerquita de aquí, en donde supuestamente como parte de la terapia utilizan la egoreducción, y la egoreducción no es otra cosa más que hacer que toquen fondo, a veces 3 metros bajo tierra y ya no salen de ahí, pero bueno, esa es supuestamente una de las técnicas. El hacer que toquen fondo, es decir, el que los adictos vivan lo peor de lo peor dentro de estos internamientos y para que de ahí resurjan como el ave fénix, volando ahí sobre todos los pantanos y sobre todos los problemas que en un momento dado pudieron haber. Muchos de estos centros se les mueren los pacientes y a veces dicen, es que me lo torturaron, es que esto, no, es que también no supieron cómo tratar un síndrome de abstinencia que les presentó la persona por no tener el contacto con alguna sustancia. De ahí que también una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es saber a dónde vamos a canalizar a la gente. Hay una red de apoyo aquí a través de los centros de integración juvenil con los centros Nueva Vida, en donde hay especialistas que pueden atender a la gente y que pueden darle un mejor servicio, un servicio de calidad de profesionales a estas personas y no dejarlos con el caldo de oso mentado, que es una sopa de verduras echadas a perder que les dan en estos centros, o con el batazo de agua helada, o con dejarlos desnudos toda la noche, durmiendo en un patio, para que puedan resolver el problema de esta naturaleza. Entonces, ojo también con ese tipo de situaciones. La detección temprana es útil para la identificación de indicadores que nos hacen suponer la necesidad de una intervención especializada, lo que decíamos hace un momento. Los principales lineamientos para llevar a cabo acciones de detección temprana son realizar esta estrategia con personas que aún no presenten severidad en el consumo de sustancias tóxicas, experimentales y sociales, con pronósticos positivos de intervención. Hay casos en los que ya no vamos a poder intervenir. Esos casos generalmente no los tenemos en el aula. Entonces, se aplica perfectamente bien la estrategia. Es decir, con la gente que en estos momentos están ustedes atendiendo y que detecta que está teniendo un problema de adicción, es necesario que podamos hacer acciones de intervención para evitar que puedan ellos
seguir utilizando otro tipo de sustancias. Y además esto nos garantiza que el pronóstico de intervención sea más positivo con ellos. Les digo, ya cuando llega gente con 10, 12, 15 años de intervención, o que alguien nos lleva a una persona que ya está muy dañada, es muy difícil que pueda salir adelante. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta: las personas que salen de manera exitosa de un tratamiento, independientemente del centro donde haya sido atendido, antes del año tienen cuando menos una recaída. Es decir, tenemos que actuar para evitar que esto se presente de esta manera. Porque es cierto, los podemos ayudar y están estos centros, y probablemente el año que entra iniciemos la construcción de una unidad hospitalaria aquí en Celaya. Pero, repitamos, el hecho de que llegue ya gente que requiere de un modelo de intervención hospitalaria es de mucho mayor dificultad su recuperación, y sobre todo tomemos en cuenta esto, que antes de un año así salió muy bien, así terminó muy bien, y así durante los 3 primeros meses de seguimiento que le dimos una vez que egresó, antes del año va a tener cuando menos una recaída. Muchos de ellos recaídas de las que difícilmente pueden volver a salir. Otros, bueno, afortunadamente saben a dónde recurrir, qué hacer y a dónde poder atenderse nuevamente. Pero esto nos habla entonces de que tenemos que actuar antes de que el daño sea más grande. Hay que efectuar la aplicación de herramientas de detección desde diversos ámbitos, desde lo familiar, lo escolar, lo laboral, lo comunitario, lo recreativo, ya en el ámbito penitenciario, en el hospitalario, entre otros. Hace unos días hubo una discusión muy fuerte porque un diputado de Jalisco proponía la aplicación en todos los planteles escolares de primarias y secundarias y preparatorias, porque ahora ya también está considerada como educación básica de la prepa, que se aplicaran pruebas de antidoping en todos los planteles. Bueno, tiene sus asegúnes, digo, qué bueno que alguien se preocupa por el problema de las adicciones y todo eso, alguien desde el Poder Legislativo le está poniendo atención, pero imagínense lo que cuesta. Ahí el secretario de Salud sacó la cuenta, nada más si se compraran muy económicas las pruebas de detección de drogas, que lo más económico que se puede encontrar alguna y con cierta confiabilidad saldría en 70 pesos. Calcúlenle, él sacó, eran 60 y tantos millones de pesos lo que tendría que ejercer el Estado para la aplicación de todas esas pruebas. Más aparte, todos los riesgos que esto implica. ¿Quién las va a aplicar? Debe haber un médico y una enfermera mínimo en cada plantel educativo, en todas las primarias de gobierno, en todas las primarias privadas y todo eso que es más posible que existan, en donde se puedan estos elementos aplicar las pruebas. Porque luego hay el problema también de que los padres se quejan de que el maestro, creo que tocó, el maestro creo que estaba viendo medio mala, o cómo un maestro le va a aplicar la prueba de orina a la niña, al niño, en fin. Entonces sí, tiene toda una serie de implicaciones. Hay otros métodos efectivos que consideramos también importantes y que nos dan también la posibilidad de detectar oportunamente problemas que se estén suscitando en el ámbito escolar. Y estos son los instrumentos de tamizaje. Estos nos proporcionan información sistemática de riesgos asociados al consumo de sustancias. Nos dan una impresión diagnóstica. El tamizaje es la herramienta básica del proceso de detección temprana y de canalización oportuna. Entonces, a su disposición están también las pruebas de tamizaje, que tanto los centros Nueva Vida como centros de integración juvenil pueden aplicarlas. Si ustedes así lo desean, si ustedes así lo determinan, acérquense a estos centros, se hacen la aplicación de la prueba, son 80 y tantos ítems los que se evalúan, pero cada uno de ellos nos da un diagnóstico muy personalizado de cada uno de nuestros alumnos y nos permite darnos cuenta de cuáles son las conductas de riesgo que están teniendo y de qué manera podemos también intervenir con ellos. La prevención de las adicciones es la evaluación diagnóstica colectiva que identifica precozmente vulnerabilidad
hacia el inicio del consumo, riesgos y daños asociados al uso de drogas, casos potenciales en etapas tempranas y canalización a otras modalidades de atención. Asimismo, proporciona elementos para delimitar la intervención y el nivel de riesgo diferencial. Algo aquí muy importante es el que si tenemos y canalizamos efectivamente a quien ya está teniendo un problema de esta naturaleza, sabemos que debemos tener la confianza hacia dónde lo vamos a hacer. Miren, hace un año estuve, un mes y medio, en un trabajo que me pidieron elaborar en Los Ángeles con la comunidad latina. Y bueno, era mucho sobre la atención que nuestra comunidad recibe en servicios de salud allá. Si no tienen papeles, olvídense, están perdidos. Pero bueno, íbamos a los centros de atención a adicciones y les decía, si llega alguien aquí con un problema de adicciones, ¿qué hacen con él? ¿Lo atienden? Dice, bueno, si tiene papeles, sí, si no, no. Y si no tiene papeles, o sea, ¿por qué no? Porque no lo podemos atender porque a nosotros no nos paga directamente el paciente, nos pagan los seguros, allá les dicen aseguranzas, nos pagan los seguros. Entonces nosotros le tenemos que cobrar al seguro, pero tenemos que hacer un papeleo muy especial para hacer el cobro de ese servicio. Y entonces, si no tiene papeles, si no va a tener aseguranza y todo eso, ¿qué le hacen? Lo mandamos al condado. Ah, y en el condado sí lo atienden. No, tampoco lo van a atender. Y nuestra gente está ya sin atención. O sea, que no hagamos nosotros lo mismo aquí. Yo lo detecté, sí, ya en el salón, y lo canalicé a orientación educativa o al servicio médico del plantel, pero ahí, sí, mijo, ya, bien, ya, ¿cómo es posible que te andes drogando? Mira, hazlo por tus papás, hazlo por ti mismo, es malo, no lo hagas eso. Pero ahí quedó la cosa, ya no hubo un seguimiento ni una canalización adecuada para esto. Tenemos que asegurarnos todos, es nuestro compromiso también, el que adecuadamente reciba un servicio, y no que le vaya a pasar lo que le pasó o lo que le está pasando a nuestra gente por allá del otro lado de la frontera. La canalización oportuna de casos es una estrategia que opera subsecuentemente al proceso de detección temprana y de tamizaje. Su objetivo es derivar a otros servicios de atención a personas por uso, abuso, dependencia o problemas asociados al consumo de drogas. Estos son los instrumentos de tamizaje. El IDERE, que es el más nuevo, y el COSIT, el de tamizaje, están, repito, a su disposición, están a disposición del plantel para que se puedan hacer las aplicaciones de los mismos. Hay también toda una metodología para devolverles a la brevedad la información a ustedes y que sepan qué es lo que está pasando. No es lo mismo lo que sucede en el tercero de secundaria A que en el tercero de secundaria B del mismo plantel educativo. Son diferentes problemas. De ahí que también la prevención tiene que ser focalizada. No podemos trabajar de la misma manera con un grupo, aunque sea de la misma edad que con el otro. De ahí la importancia de estos instrumentos que nos van a ayudar a poder determinar cuáles son los problemas fundamentales que estamos teniendo con este tipo de población y qué podemos hacer para ayudarles. Los objetivos de la canalización oportuna, bueno, es registrar y coordinar recursos, servicios, niveles y sistemas de atención al consumo de drogas y sistematizar la derivación de usuarios a partir de problemas y necesidades específicas. Hay cuestiones que no necesariamente tienen que ver con adicciones directamente, es decir, podemos detectar a través de los tamizajes algún otro tipo de problema, de violencia, por ejemplo, en casa. Y sabemos entonces ahora hacia dónde lo vamos a derivar. No lo vamos a derivar a un centro en donde de ahí lo van a canalizar a otro lugar, porque ahora ya sabemos específicamente cómo podemos atender este tipo de problemas. Es garantizar la atención integral, diferencial y regulada de riesgos, casos, sectores y prioridades en el marco de los derechos humanos y normas de calidad para la prestación de servicios de salud. Algo muy importante, de derechos humanos. No podemos, pues es que yo lo hice porque pues, me lo recomendaron el centro ese, y sucede que en ese centro, ¿y tienen alberca? Sí, sí, una albercota grandísima, y tienen cancha de fútbol, 3, y tienen cancha de estos, sí, bueno, qué bueno, hijo, mira, aquí está tu raqueta de tenis, aquí te vas a quedar, te van a atender muy bien y todo eso.
Bueno, ¿y puedo pasar a ver? No, no puede pasar allá dentro del centro. No, es que es dentro de las políticas nuestras. Hasta aquí déjenos a su muchachito y venga por él dentro de 3, 4 meses. Ay, no voy a poder venir a verlo diario. No, imposible. No, porque usted ha afectado mucho a este muchacho. Entonces necesitamos que guarde distancia a fin de que el muchacho se pueda rehabilitar más rápido. Y entonces sucede que pasan a la segunda puerta y el muchacho, ¿y dónde está mi closet? ¿Y dónde voy a dejar mis cosas? Que su closet, y empiezan a burlarse de él, y empiezan a reírse y se dan cuenta de que es un chiquero, de que no había canchas, de que no había absolutamente nada y que está prácticamente preso en un lugar en donde impera la violación de los derechos humanos. Esto hace que la persona pierda la confianza, ya no digamos en el centro ese, en nosotros mismos hacia dónde lo canalizamos. Tenemos que saber específicamente hacia dónde se va. Hemos tenido casos en los que personas, incluso en estos lugares, van por la gente a la fuerza. Si saben, ¿verdad? Que tienen sus patrullas espirituales o algo así le llaman, en donde usted habla y le dice, oigan, aquí vénganse, mi hijo está bien drogado, mi marido está bien drogado, esto y lo otro, que se que van ellos, lo amarran, lo esposan, lo llevan a la fuerza, lo encierran en este lugar. Si logra escaparse la persona del lugar, llega con mucha violencia a casa, venganza a lo que a él le habían hecho sufrir en un centro de atención supuestamente a las adicciones. Entonces tengamos mucho cuidado pues con esto y veamos, sepamos dónde es que se está prestando servicios de salud de calidad para hacer ahí la canalización adecuada. Tenemos que realizar un monitoreo, seguimiento y evaluación de casos, así como los servicios de atención hacia los que estamos derivando a la gente que confió en nosotros. Eso es muy importante, que no perdamos la confianza del otro por haber hecho una mala derivación de los casos. Otro de los asuntos que también tenemos que entender es que muchas de las veces cuando la persona ya es canalizada hacia alguna de las unidades o algún centro, luego sucede de que el muchacho había prácticamente acabado, bueno, platico así, no era un muchacho, ya un señor de 40 y tantos años, y que va toda la familia, la mamá, el papá, los hermanos, todos sus hermanos profesionistas, todos médicos y bueno, de diferentes profesiones, llevan a la hija del señor, también muy bonita la muchacha. Sucede de que empiezan todos a platicar lo que el hermano les ha hecho, el único que no fue el hermano, y empiezan a platicar, bueno, eran además vecinos de aquí, se puede conocer, de Lagos de Moreno, una familia muy pudiente de Lagos, que los dejó en la calle. Les bajó todo, con una habilidad, porque se hacen de veras con unas habilidades. Madre, fírmame, por favor, aquí. ¿Qué es, hijo? Ay, para un papel, anda, fírmame. Ay, ¿sabes qué? Además, ¿me prestas tu carro? El mío lo dejé en el taller y todo. Pues, anda, vete, le estaba firmando el poder para que el muchacho malbaratara el coche. Le bajó todas las joyas sabidas por haber que tenía la familia y todo eso. La niña, la chamaca, platica dentro de que a ella y sus hermanos sabían que podían solamente disfrutar los regalos el 25 de diciembre, los de Navidad, o al día siguiente de su cumpleaños, porque después ya no había nada. O sea, la bicicleta, la tele, lo que pudieran haber recibido de regalo, los patines, la muñeca. El papá al día siguiente se los llevaba a malbaratar por drogas, a cambiarlas por drogas. Ya no digamos, bueno, las llantas de refacción, las cosas de valor de los vecinos, en fin. Y bueno, ya fueron horas los que estuvieron la familia ahí platicando, y yo veía que la señora pues sí decía y platicaba, pues sí, un día llegó y que le firmara, y era para darle poder para que pudiera abrir la caja de seguridad del banco, y donde teníamos las cosas, pues se las llevó todas. Pero me dijo que me las va a reponer, igual que el carro también, me dijo que no me preocupara, que en la primera oportunidad me lo va a reponer. Y los hermanos muy enojados, muy molestos, el papá ya con una parálisis también generada por los problemas que este muchacho les había generado. Después de muchas horas de estar con ellos, y de que ya, bueno, determinamos, toda la familia va a venir a terapia de familia, no importa que él no quiera venir, no le hace, con que ustedes empiecen a tomar cartas en el asunto, esto va a ser muy importante, que no se cuánto. Ya a la salida se regresa la señora y luego me dice, oiga, ¿usted qué opina después de todo lo que escuchó? ¿De veras mi hijo se droga? O sea,
Todavía la señora dudando después de que los había dejado en la calle, después de que todo lo que había escuchado, de lo que les hacían los hijos, de todo, todavía la señora decía, ¿cree usted de veras que mi hijo se...? Es que yo le pregunto y él me dice que no. Ay, mamá, ¿cómo crees? No, trae otras broncas, son mis business. No, pero no me drogo. Y la señora todavía dudaba que eso pudiera estar sucediendo. Entonces sí tenemos también nosotros que estar muy atentos con la realización del monitoreo, del seguimiento, de la evaluación de los casos y de los servicios de atención hacia donde vamos a derivar a la gente. Hay señales de alerta en alumnos consumidores de drogas. Si de repente venía así y luego ya no llega de esta manera, pues bueno, algo está pasando. No nos esperemos hasta que esto suceda. Es el mismo, es el mismo. Hay cambios bruscos, como el del botón cambios bruscos de comportamiento, cambio de prioridades, si para él lo prioritario era la escuela y ya no lo es, calificaciones irregulares o inasistencias constantes, cambio de grupo de amigos o aislamiento, cambios de rutina o desinterés por actividades cotidianas, alegría o tristeza notoria sin razón. Son algunos de los tips, son algunos de los cambios que ustedes, me imagino, ya están ahorita así pensando en fulano de tal que estaba presentando de alguna u otra manera alguna cuestión de esta naturaleza. Entonces, otra vez, no nos esperemos a que de estar así, nos llegue así, después de un fin de semana, porque bueno, eso ya nos está hablando de que hay alguna otra cosa mucho más grave en esta persona. ¿Cómo pueden proceder como profesores? Bueno, es realizando entrevistas a quienes sospechan que consumen, mostrando una actitud solidaria y comprensiva sobre el hecho, dejar claro que el consumo de drogas es un comportamiento que afecta seriamente la salud, por lo que es necesario buscar la ayuda de especialistas que apoyen y atiendan profesionalmente la problemática que ha generado el consumo de drogas con la finalidad de detenerla. Hay muchas cuestiones que a lo largo de tantos años me ha tocado ver con relación a los adictos, desde a patadas te vamos a sacar de aquí, órale, te relargas y sin nada, como llegaste al mundo, órale, con lo que traes puesto, que quién sabe qué, aquí no vamos a permitirte nada de ese tipo de cosas, y lo echan a la calle. Y, pues digo, ¿servirá? O con amenazas, te vuelves a drogar y vas a ver, y esto y lo otro, que se acuerda. O sea, yo creo que la actitud tiene mucho que ver, y si ustedes en lugar de pero si vuelves a venir, o si sé que te estás drogando, no te voy a permitir la entrada al grupo, no, o sea, hay normas y hay cuestiones que sí se tienen que seguir respetando dentro de un propio salón de clases, pero también la actitud de ustedes hacia los alumnos que están teniendo un problema en estos momentos, a lo mejor todavía afortunadamente incipiente, pero que ya lo empiezan a manifestar, debe ser fundamentalmente, y procuren que sea fundamentalmente, de una actitud solidaria y comprensiva, no represiva hacia ellos. ¿Qué sucedía cuando corrían de los planteles o de los trabajos a quien consumía sustancias? Lo mandábamos al matadero. Lo mandábamos al matadero. ¿Por qué? Porque ya traía el estigma de que fue corrido de tal escuela por ser drogadicto. Entonces no era aceptado, no le daban carta de buena conducta, no lo iban a aceptar en ningún otro plantel. Entonces, ¿qué hacían? Pues a la calle. No lo aceptaban en trabajos porque además pues, ya traía la etiquetota y además seguía drogándose, en fin. Entonces, la alternativa que hemos encontrado de ayuda es darle nuevas oportunidades a la persona. Tenemos un trabajo muy cercano, por ejemplo, con la Secretaría de Vialidad de la Secretaría de Jalisco, en donde los iban a expulsar o iban a correr a todos los de tránsito que salían positivos a pruebas. Y ya se han imaginado, hicieron los citan, ya ven que hacen así como cosas militarizadas y ponen firmes, ya, y esto y lo otro, y quién sabe qué, y les avisan en ese momento, pues sorpresa, que van a ir pasando a servicio médico a dejar una muestra de orina para hacerles una prueba. Pues digo, ahí ya todo el mundo se enteró quién toma Viagra, quién toma no sé qué cosa, quién está mal de corazón, porque todo el mundo va a parecer que yo tomo tal o cual cosa. No, iban a analizar 5 sustancias, pero bueno, ahí a ver si con esa no se los cachaban que estaban utilizando
alguna droga, pues decían que me tomé 2 aspirinas anoche con 2 aspirinas con una Coca-Cola porque traía un dolorón de cabeza y con eso se me quita y todo, a lo mejor es lo que va a aparecer. Bueno, finalmente los que aparecieron les dijeron, por ley te deberíamos despedir, no lo vamos a hacer, te vamos a dar una oportunidad, vas a ir a centros de integración juvenil a tratamiento durante 3 meses. No vas a perder tu trabajo, pero no vas a poder utilizar, porque utilizan armas, no vas a poder utilizar armas, no vas a poder utilizar tu patrulla, no vas a poder utilizar tu motocicleta, te vamos a mover de esquina. No saben de veras el apego tan grande de estos señores por algunas circunstancias especiales, por ejemplo a ciertas esquinas, porque saben que les va muy bien. Pero lo que a mí me llamaba más la atención, a sus patrullas y a sus motocicletas, sufrían porque las traían otros. Es que no la trata igual, es que la avienta, es que no sé qué, es que trae la patrulla bien mugrosa. Pero bueno, eso, aunque no había una conciencia de enfermedad en ese primer momento de estos señores, despertó en ellos el hecho de que no perdieran un muy buen trabajo, bastante bien remunerado, como es el ser agente de tránsito, y la otra, recuperar sus instrumentos de trabajo, fundamentalmente los que son de motocicleta y los de las patrullas y los que están en ciertos cruceros. Entonces, eso fue la motivación para que ellos dejaran de drogarse. Tuvimos 2 deserciones y ellos sí, incluso tuvieron que presentar su renuncia, pero sí dijeron, no puedo dejar de drogarme, no lo voy a hacer, y hasta aquí llegué. Pero el resto de todos los que fueron canalizados salieron exitosos en un proceso de tratamiento. Muchos de ellos apenas empezaban a consumir ninguna de estas sustancias. Llegamos muy adecuadamente a intervenir oportunamente con ellos. Hay que entonces mostrar una actitud de apoyo, no estigmatizar a la persona, respetar su privacidad, contar con un directorio de instituciones especializadas, dar seguimiento a la canalización. Esto es importantísimo, respetar su privacidad. El hecho de que a alguien lo estigmaticemos, o sea, a alguien le pongamos una etiquetota de drogo, de toncho, de marihuana, de lo que sea, estamos afectando su vida en todos los sentidos. Entonces, si sabemos de alguien, si alguien confía y nos dice lo que está viviendo y lo que está padeciendo, hay que respetar eso y hay que hacer una canalización muy adecuada, con mucho respeto a la persona. Centros, les decía, tenemos ya 42 años y una red operativa en todo el país, son 113 unidades. Estamos por abrir la nueva unidad de zona metropolitana de Guadalajara para 50 varones, una unidad especializada para mujeres, en donde vamos a atender desde adolescentes con embarazo, donde van a estar internadas, van a salir nada más al alumbramiento y regresan hacia el centro a ser nuevamente atendidas junto con su bebé. Va a haber servicio de guardería hasta para 4 años de edad, para no separarlas de su bebé, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que con las mujeres, a diferencia de con el hombre, hay mucho el obstáculo de no ir a un tratamiento porque ¿dónde dejo a mis hijos? ¿Quién me los va a cuidar? O estoy embarazada, ¿cómo lo voy a hacer? Y miren, una de las cosas que nos motivó a hacer este trabajo es una relación muy cercana que tenemos con hospitales civiles, en donde nos están hablando del alto índice de bebés que están naciendo con síndrome de abstinencia, porque la mamá durante todo el embarazo se drogó. Y entonces ellos de primero, los neonatólogos no sabían qué estaba pasando. Le revisaban al niño y le levantaban otra vez la patita y acá el brazo, que algo tiene, porque no deja de llorar y está muy inquieto y todo, hasta que encontraron que el niño requería de la droga que la mamá ya no le estaba suministrando en el momento en el que nació. Entonces ahí lo importante pues de tener un centro de esta naturaleza. Y bueno, tenemos aquí en Guanajuato 3 centros de León. Aquí está su directora, Adriana, ahí está para atenderles, y si no se los ve conmigo, si no los atiende bien, no vamos a hacer. Y está el de Celaya, también un centro muy grande, en donde probablemente el próximo año, por marzo, estaremos colocando la primera piedra para la unidad de hospitalización en Celaya. Y el de Salamanca, también un centro muy bueno, muy productivo. Y también estamos ya por las últimas gestiones para la apertura de un centro en la capital, en Guanajuato. Pues espero que estos pequeños tips les hayan sido de ayuda y bueno, estoy
todavía con algunos minutos para escuchar sus preguntas. Tenemos ya aquí algunas en diversas líneas, en la línea del diagnóstico, de la intervención y algunas cuestiones de tipo conceptual. Nos gustaría, maestro, Martí, una pregunta, que nos pudiera hablar de las diferentes causas que llevan a la drogadicción a una persona. Qué buena pregunta. Fíjese, el problema de las adicciones quisiéramos que fuera de fácil resolución, y si fuera unicausal, es decir, que un problema específico causó o generó la farmacodependencia en tal o cual persona, o la drogadicción en tal o cual persona, pues sería muy fácil atacar ese problema y ya, listo, resolvemos la situación. No, el problema de las adicciones es, ya lo hemos escuchado, es multifactorial, es multicausal, son muchos factores los que se tienen que conjuntar para que en una persona se presente el problema de las adicciones. A veces nos preguntamos, bueno, esta misma familia, por ejemplo, que platiqué, de 7 hermanos, ¿por qué nada más uno? ¿Qué no fueron creados por los mismos papás? Biológicos, o biológicamente hablando, sí, pero no por el momento de vida. Los que son terapeutas familiares saben que cada uno de nuestros años de vida nos está implicando también un cambio de comportamiento de nosotros. Entonces, el hecho de que haya nacido en cierto momento el primero de los hijos, o que cuando estaban planeando el viaje a Europa se les vio frustrado porque salió embarazada la señora y pues en lugar de ir a París, pues tuvieron que ir a París. Entonces, pues, como que cosas de esa naturaleza, y eso va afectando de alguna u otra manera el hecho de que, pues en un principio, pues no fuiste muy deseado, pero ya que llegaste, sí, hijo, ya que llegaste, claro que sí, te quisimos muchísimo y todo eso, pero bueno, eso nos habla de cada momento de vida de la pareja, implica también un momento de abono hacia la persona que va a nacer o que está naciendo o que está frente a nosotros. Más aparte, bueno, se dijo mucho que la mayoría de los farmacodependientes o drogadictos o adictos a sustancias eran personas que venían de familias disfuncionales, no necesariamente. Es decir, tiene que haber una conjunción de diferentes aspectos, por eso de ahí la necesidad de hacer un trabajo profesional en donde intervenga no solamente la medicina para contrarrestar el consumo de sustancias y la necesidad que el cuerpo manifiesta sobre ellas, sino también de un trabajo psicológico muy importante. Algo que sí quiero resaltar y rescatar mucho es es mucho más efectivo cuando en un proceso de tratamiento interviene la familia que cuando consideramos que el de la bronca es y ahí se los dejo y dentro de 3 meses vengo por él ya cambiadito. Entonces, si consideremos eso, es multifactorial, no podemos decir que es una sola causa lo que está generando la drogadicción, que son diferentes aspectos de carácter individual, es decir, de la propia persona, de carácter familiar, del contexto en el que él está viviendo, cómo es su padre, cómo es la madre, si el papá es alcohólico, la mamá es depresiva, en qué momento nació él, en fin, una serie de cosas, si fue deseado o no deseado, en fin. Y otro factor también muy importante, lo social. Veíamos, al principio les platicaba de que era muy difícil que nos llegaran casos de cocainómanos. Ahora, en estos momentos, esa droga es muy de fácil acceso para nuestra población. Socialmente es una droga que está en los medios, entonces también es otro de los factores que hay que considerar como disponibilidad de sustancias, falta de oportunidades de trabajo, en fin. Son diferentes aspectos los que tenemos que considerar. Gracias, maestro. Aquí hay otra pregunta respecto a las drogas. ¿Cuáles serían estas nuevas drogas adictivas, si pudiera profundizar un poquito? Bueno, vimos en la mañana la proyección y sobre todo yo creo que lo que más impacto nos puede causar es lo del éxtasis, porque es una droga relativamente nueva en nuestro país y sobre todo una droga que está siendo muy utilizada por nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque es así de chiquitita, porque no huele como la hediondera de la marihuana, que luego huele a
prenden incienso para mitigar el olor tan fuerte de la marihuana, en fin. Y la pueden cargar, los chamacos, o sea, no traen el sobrecito aquí blanco ni mucho menos, sino la traen en un dique por ahí colgando, alguna cosa así, la pueden ocultar fácilmente. Esa es una de las drogas que tenemos que tomar muy en cuenta. Tenemos un texto ahí en centros también a su disposición que se llama Metanfetaminas, todo lo que los padres deben saber sobre esta droga. Es gratuito, pero no solamente los padres, bueno, muchos de nosotros también somos padres y debemos de saber todo este tipo de cosas. Esa es una de las drogas de diseño que está muy en estos momentos tomando mucha fuerza en nuestro país, en nuestro medio. Es una droga. ¿Quién vio la película del Cisne Negro? Muchos de nosotros. ¿Se acuerdan de esa escena donde la muchacha toma algo en la discoteca y bueno, casi se acuesta con hasta el que estaba ahí, la traspuerta ahí de la salida con un negrito y todo? O sea, es uno de los efectos que tiene esta droga. ¿Vieron en la película cómo el muchacho agarraba la silla y se la frotaba por todo el cuerpo y todo eso? Muchos de los novios de las adolescentes, y las adolescentes que sobre todo no quieren tener aún relaciones sexuales por sus propios principios, porque quieren esperarse más tiempo o algo, no falta el Juan que le va a decir, mira, dale esto, vas a ver cómo no jala la camita. Les dan ese tipo de pastillas. Sí tiene ese efecto, tiene un efecto de hipersensibilidad hacia ser tocado y tocar. Entonces eso facilita mucho el que se consuma ese tipo de drogas. En el varón no, porque aunque tenga el mismo efecto de querer tocar y ser tocado, tiene el grave problema de que no se les para, no hay erección. Entonces, o no les sirve de gran cosa, prefieren darse a la muchacha, o ellos están utilizando los coctelitos mentados que utilizan de tachas con pastillas como Viagra, Cialis, otras. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay información, algo muy importante, hay que informarnos de todo, hay que procurar informarnos de todo con información científica que está muy a disposición a través de internet, pero también en los centros de integración juvenil hay material para todos ustedes. Hay un folletito que les estamos dejando, esperemos que para todos alcancemos, si no nos comprometemos a traerles más. Es Drogas, Mejor Infórmate. Es un folleto en donde incluso de una manera muy sencilla van a encontrar los diferentes nombres que tiene, por ejemplo, la cocaína o el crack, porque luego escuchamos que entre los chamacos dicen piedra, coca, perico, nieve, doña blanca, está cubierta, en fin. Sí, ahí vienen incluso hasta los efectos que esta droga tiene, cuáles son los síntomas, de una manera muy sencilla que a ustedes les puede ayudar mucho para hacer una detección oportuna. Esa es una de las drogas que se está presentando y esperemos que esta zona no llegue mucho, pero hay una droga muy dañina que se empieza a presentar en este estado vecino, que es Michoacán, sobre todo cercano a la zona del lago de Chapala, en donde están utilizando una droga que era muy común, o es más común en las zonas fronterizas de nuestro país, en la frontera con Estados Unidos, que es la heroína. Es una droga muy dañina y que desafortunadamente aquí muy cerca ya se empieza a presentar en el área, les decía, de Michoacán y de la zona cercana al lago de Chapala, pero también en la zona de Tierra Caliente. Entonces, estamos muy cercanos a ellos. Esperemos pues que esta droga no se presente aquí, porque prácticamente las consecuencias de todas, pero esta en especial, son nefastas de inmediato, ¿no? Es un daño impresionante el que genera, y ya no digamos a toda la serie de enfermedades que además se conllevan con esta. Es una droga inyectada y que está en estos momentos, sobre todo en la zona de la frontera con los Estados Unidos, teniendo muchos problemas de transmisión de otro tipo de enfermedades, como el VIH, por ejemplo, tuberculosis, en fin, hepatitis B y C, porque no tienen la mayor higiene. Para platicarles más o menos cómo son los mentados lugares estos, no crean que son de mucha higiene. Los picaderos son agujeros hechos así en una pared de madera, en donde llega la persona con el billete, mete la mano, no sabe ni siquiera con quién, qué le van a inyectar, le
quitan el billete, le ponen la inyección en el brazo y ya se recuesta ahí a tener el diagnóstico. Sin saber si hay ingenio, ¿se imaginan? Que va a haber ingenio ahí, un tiradero ahí de gente. Y hemos tenido casos, a mí me tocó recibir a una chica de Tijuana, que ella se llevaba al bebé a drogar a estos lugares, y es un viaje en el que pierden completamente la conciencia, y el niño no sabía ella si su bebé comía, dormía, qué pasaba con él, o si alguien lo agarraba, nada, no sabía, pero ella era tal la necesidad de drogarse con esa sustancia que ni siquiera eso la detenía. Entonces son de las drogas que en estos momentos tenemos que tener mucho cuidado, informarnos, pero cualquiera es muy dañina. Y de cualquiera de las sustancias tenemos información muy precisa, muy científica, que les puede ayudar a destacar todas sus inquietudes al respecto. Gracias, maestro. Hay muchas preguntas en la línea de los tratamientos. Si pudiera profundizar un poco acerca de la rehabilitación, su eficacia, ¿qué tendría que fijarse un padre de familia para acercar a su hijo dependiente a alguno de estos tratamientos? Y también dentro del tratamiento el concepto de tocar fondo. Bueno, lo platicábamos hace unos momentos durante la ponencia. La norma oficial mexicana, que es esta que rige, la 028, que es la que rige los centros de tratamiento, reconoce 3 posibilidades de atención en nuestro país para las adicciones. Uno es el modelo médico, que el ejemplo lo tenemos en centros de integración juvenil o en centros Nueva Vida, que es un modelo eminentemente profesional, donde hay médicos especialistas en psiquiatría, médicos generales, enfermeros, psicólogos especializados en adicciones, trabajadores sociales, fundamentalmente. Hay otro modelo que es el mixto, que es el modelo, por ejemplo, que lo conocemos más por los centros de tratamiento como Oceánica. Es un modelo mixto, que son llamados así porque interviene por una parte la parte médica y por otra parte los 12 pasos o los grupos de ayuda mutua de AA, los 12 pasos de AA. En estos modelos, afortunadamente, poco a poco han ido permitiendo la apertura o han tenido la apertura para dar tratamiento también psicológico y psiquiátrico a todos los síndromes de abstinencia o a todos los problemas que están generándose. Y hay otro modelo reconocido que es el modelo de ayuda mutua, en donde por las propias características ellos no aceptan la intervención o no aceptaban, debo utilizar este tiempo, no aceptaban tanto la intervención médica. Ellos decían que solamente con la tribuna, con hablar del problema, con escuchar a otro y con el propio ejemplo, incluso nos evaluaban mucho a los profesores porque decían, ustedes no han vivido el problema, no pueden saber de lo que están tratando. Uno que sí vivió, uno que estuvo en el infierno, en la droga, es el único que puede ayudar a eso. Pobres de los ginecólogos varones, pues no, ellos nunca van a tener la experiencia de parir un hijo, y no quiere decir que sean malos ginecólogos, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces era el argumento que nosotros les decíamos, no necesariamente tienes que experimentar con las sustancias para poder ayudar a la gente que tiene este tipo de problemas. Esos son los 3 modelos. El último, el mixto, es el que constantemente vemos, porque en nuestro país ha pasado algo. Han proliferado mucho los centros de ayuda mutua sin ninguna reglamentación. Les decía, aquí en San Francisco del Rincón hay un centro de pésima reputación, y sobre todo porque los mismos que han estado ahí lo han comentado de lo que hacen con los pacientes, ¿no? Pero así hay en toda la República Mexicana lugares de esta naturaleza. La tendencia es que estos se vayan profesionalizando, que se vayan certificando. Es decir, no le vamos a decir que no, órale, sale, tienes mucha voluntad, tú te rehabilitaste así, quieres hacer algo, qué padre, quieres cumplir con tu 12º paso y sale, bienvenido todos. Pero necesito que te pongas a estudiar, necesito que te certifiques para poder, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Francia, por ejemplo, cerró todos los centros y dijo, este es un problema que tiene que atender solamente el gobierno. Y son centros de salud
solamente atendidos por gobierno. Ya no existen ni patriarcas ni nada de ese tipo de cosas que proliferaron mucho en los años 70, 80 en Francia, y lo cerró por ese tipo de problemas que había. Y por lo que decíamos del concepto de tocar fondo. A veces tenemos la creencia de que hasta que no nos llegamos hasta el mero fondo, es que podemos resurgir. No, ¿por qué tenemos que esperarnos a que se meta 10 cantidades de drogas y sustancias y de todo lo que haya habido por haber, a fin de que el chamaquito pueda tocar fondo? No dejemos que eso suceda, tenemos que intervenir antes de que eso llegue, porque lo que les decía, muchos de ellos al tocar fondo ya no pudieron hacer nada, muchos se quedaron. Entonces sí es importante el que tomemos en cuenta que existen estas 3 modalidades en el país, ¿sí? Que la última, ahora, la tendencia tanto del Consejo Nacional contra las Adicciones como de los consejos estatales es certificar a estos centros, poniéndolos a estudiar primero en lo que es el manejo de una comunidad terapéutica, por ejemplo, y donde la técnica del botecito de chiles o la tablita de corcholatas al revés o cosas de esas ya no deben ser utilizadas. Eso no alivia para nada el estado de una persona enferma de adicciones, al contrario, lo enferma muchísimo más. Pues son las 3 modalidades. Yo les recomiendo la del modelo médico. Los padres, fíjense mucho, los maestros que van a canalizar gente, fíjense el tipo de trabajo que se está realizando en el lugar, conozcan los lugares. Si ya en un lugar no les permiten entrar a ver las instalaciones, aguas. Es para tomarse en cuenta. ¿Qué es fondo? Supieron de un caso de hace 3 semanas allí en zona metropolitana de Guadalajara, que para aliviar y ayudarles en su tratamiento en un centro de estos llamados CREAD, que también hay miles de CREADes, ahora CREAD de Occidente, CREAD de Cristo, CREAD de qué, pero uno de los CREAD, le dieron electroshocks a un paciente con un aparato de soldar. Y obviamente pues el muchacho está en estado vegetativo en la cruz. O sea, eso no se vale, porque además ¿quién lo hizo? Gente que no tiene la menor capacidad y capacitación en eso. No permitamos que eso suceda. Gracias, maestro. En aprovechamiento de toda la experiencia que usted nos ha mostrado, hay varias preguntas que dicen acerca de estrategias concretas para el docente, de cómo ayudar al estudiante a no dejarse llevar por la presión social de sus compañeros para inmersionar en el campo de las drogas. ¿Qué estrategias podría utilizar un maestro? Y en ese mismo sentido de la intervención, ¿qué recomendaciones haría usted para los docentes de nivel preparatoria y de nivel licenciatura en este acompañamiento a los alumnos que están entrando a este campo? Bueno, mientras lo que los propios epidemiólogos nos dicen y los estudios que se hacen con los pacientes que atendemos, mientras más cercana, mientras más años tenga la persona de estudio, es decir, que ya salió de secundaria, que la verdad yo como padre de familia, así lo siento con un hijo, de que ya terminó la secundaria, ya terminó la prepa, ya va a entrar a la facultad, o sea, mientras más esté la persona capacitándose y preparándose, es más difícil que acceda al consumo de sustancias. Sí tenemos problemas fuertes todavía, sobre todo en bachillerato. Lo que tenemos que hacer, y de una manera muy esquemática lo presentábamos, hay factores de protección y hay talleres para desarrollar con docentes, para prepararse ustedes. A veces decimos, es que no es darle más chamba al profesor de lo que ya tiene que hacer. O sea, no es que tenga que preparar aparte de la clase de francés otro tipo de cosas, no, pero sí prepararse más para que en un momento dado sepa qué hacer. Hay uno de los factores, en relación a una de las preguntas que se hacían, ¿qué hacer como docente para ayudar a los adolescentes, sobre todo con la presión social? Es el fortalecimiento de la autoestima. Y hay unos talleres muy importantes que se llaman Mi Club de Autoestima,
que también ponemos a su disposición en centros de integración y también lo están manejando los centros Nueva Vida, muy sencillos. Lo que queremos es que el muchacho tenga la fortaleza suficiente para decirle no le hago a eso. No, si quieren salirle en un momento, ahorita no se me antoja, gracias, a lo mejor lo hago, pero ahorita no. Y ahí nos lo vamos llevando, pero que de alguna manera le ayude a que se sienta que él tiene toda la posibilidad de ser una persona que se respeta a sí misma, que se valora a sí misma y que no cae fácilmente en la presión de los demás, como la narración que escuchamos en la mañana, ¿no? Del muchacho que lo presionaron para que se consumiera la tacha y vean lo que le pasó. No es ficticio eso, eso sí pasa. Eso sí pasa. Hace no mucho me tocó también atender a un muchacho, un estudiante, de hecho, de psicología, y lo que me dice, en mi vida había probado nada. Y en un lugar, en un centro de estos antros que les llaman ahora, alguien le ofreció que para que bailara al gusto y quién sabe qué, que se consumiera que se tomara una tacha. Muchas de las veces también una de las características que vemos es que no la combinan con alcohol. Si se fijan, andan brinque y se quitan la camisa y andan, pero nada más toman agua o traen una paletita de dulce todo el tiempo. Eso potencializa también el efecto de esa droga. Si la combinan con alcohol se le bajan los efectos, entonces no la van a echar a perder lo que ya se tomaron ahí. Dice que se tomó la primera, muy a todo dar, que a gusto, que a la semana vuelve a ir, vuelve a localizar a la persona que se la dio. En esta ocasión ya no se la regaló, ya se la vendió, 200 pesitos, le vendió la pastilla, pero ya no supo de él. Y despierta en unos servicios de urgencias. A partir de ahí se generó en él un problema de epilepsia que nunca en su vida había presentado. Hoy tiene que estar medicado todos los días que le quedan de vida, y esperemos que sean muchos, y no puede tomar gota de alcohol. Y por ejemplo, él hubiera soportado las luces estas que tuvimos aquí en el ejercicio de la mañana, porque eso le hace que otra vez le vuelva a dar el ataque epiléptico. Cosa que nunca había tenido, a raíz de 2 consumos nada más. Ni siquiera fue, ay, es que te atascaste. No. 2 veces solamente consumió y vean lo que sucede. Hemos tenido pruebas en ejercicios que hace la PGR de los laboratorios de PGR de las sustancias. No saben de veras la cantidad de porquerías que les ponen. Cocaína, que es rebajada ya no solamente con carbonato o con talco para crisis, con vidrio molido para que el efecto sea más rápido, porque como les va a cortar en el momento de aspirar los vasos sanguíneos, inmediatamente pasa por la sangre hacia el cerebro. Entonces no saben de veras del cochinero que anda ahí circulando y que nuestros jóvenes están consumiendo. Ayudémonos de esa manera, hablemos con ellos con la verdad, con una verdad científica, que a ellos les quede claro de que, no, a mí no me va a pasar. No, sí te puede pasar. No de amedrentarlos ni mucho menos, sino de motivarlos a que ellos mismos estén estudiando y estén preparándose y estén leyendo, y sobre todo que tengan un alto sentido de su propia estima. Ese es uno de los tips. Hay talleres, hay sencillísimos que les van a dar a ustedes herramientas para poder trabajar con sus alumnos. Y hablando de las estrategias de tamizaje, estas herramientas, ¿a partir de qué edades se aplican? Y si se requiere un permiso de los padres de mi familia para que participen en los hijos. No necesariamente es un instrumento, es como un folleto que trae, les decía, 85 ítems, en donde se aplica fundamentalmente para alumnos de secundaria y de preparatoria. Está en estos momentos diseñado para esos 2 ámbitos, y de veras, hagan el ejercicio con algún plantel. Hagamos el ejercicio, nosotros CIJ nos comprometemos, y los de Nueva Vida andan por aquí, ¿verdad? Unos compañeros de Nueva Vida por ahí andaban, que nos echen la mano, también ellos están haciendo esto para que hagamos el ejercicio y van a ver la riqueza de información que nos dan estos instrumentos, y sobre todo de estrategias de intervención también
de diseño de estrategias de intervención ya con población muy específica y con una prevención, como decíamos hace un momento, muy ya focalizada hacia este tipo de conflictos que están presentando en este tipo de población. Y no requiere de permiso a los padres, es autoaplicable, pero sí tiene que ser, se les da una información al principio, como el juego que hicimos, aplican el tamizaje y después se les da otra información al final de la aplicación y interpretamos los resultados y les devolvemos a ustedes los resultados para que se den cuenta qué es lo que está sucediendo. Es muy personal, o sea, nos dice específicamente lo que le está sucediendo a Rebeca López del tercero A, así, claramente, sin necesidad de que le apliquemos pruebas de orina, ni de sangre, ni del cabello, ni nada de ese tipo de cosas. Gracias. Y la última pregunta, una pregunta desesperada: ¿a dónde encaminar a una persona con daño cerebral por historia de drogadicción? Sí, híjole, qué triste, porque realmente de veras es ya poco lo que podemos hacer por personas de esta naturaleza, mas sin embargo no nos podemos cruzar de brazos. Hay servicios de salud mental donde pueden ser canalizados. Hemos tenido, no son todos, pero hemos tenido algunos casos en los que sí han logrado rescatar alguna potencialidad de esta persona una vez que estuvieron tratados por psiquiatría en algún centro de esta naturaleza, de salud mental, hospitales psiquiátricos, y después son canalizados a centros de integración juvenil, logrando algo con ellos. Pero sí, por eso de verdad mi súplica, no dejemos que lleguen a esos niveles. Actuemos antes. Si sabemos que hay alguien que está consumiendo, yo lo de que se muera, no, por favor, porque luego eso a nosotros nos afecta como personas. No somos entes, no somos hongos que brotamos nomás en temporada de lluvia, ni mucho menos. Somos gente que, lo veíamos hace rato, que nos vemos afectados por cualquier circunstancia que está viviendo, y más si es una persona cercana a nosotros. Entonces, la recomendación sería acercarse a algún hospital en donde pudiera recibir atención, algún hospital psiquiátrico, algún centro de salud mental, y ver dentro del desarrollo que vaya teniendo esta persona, con lo que decíamos del monitoreo y seguimiento al caso, qué posibilidades hay de que después reciba un tratamiento en algún centro de integración buena. Serían todas las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos las aportaciones del maestro Aceves Arce, con un fuerte aplauso, por favor. Y además, a nombre de la Universidad La Salle Bajío, le entrega reconocimiento la licenciada Irma Briceño Martínez. Muchas gracias por su